La charlita mía parece un poco marketinero, pero me parece que es cierto, porque históricamente hemos pensado la agricultura sobre algo que ocurre en figuras geométricas, en cuadrados, en rectángulos, en triángulos, cuando sabemos que muchas veces adentro de esos figuras geométricas que están delineadas por los alambrados hay variabilidad que se asocia al tipo de suelo y a la topografía, y muchas veces vale la pena tratar de respetar esa variabilidad o tratar de contemplarla. Yo creo que la agricultura de precisión, el manejo por ambientes o el manejo sitio específico intenta perseguir ese objetivo, y por lo tanto le voy a tratar de mostrar algunos ejemplos concretos de experiencias puntuales en campos de productores en donde algunos conceptos van a estar relacionados a esto. Y voy a empezar con algunas tecnologías que han sido de adopción masiva en Argentina y en el mundo, pero puntualmente en la Argentina. Entonces se me ocurre la siembra directa, los eventos biotecnológicos, los monitores de siembra, los banderilleros satelitales. Cosas que han tenido un grado de adopción realmente importante, que la gente los ha usado con un grado de importancia muy alto. Porque han sido soluciones concretas, porque han sido realmente cuestiones que han simplificado la vida al hombre del campo o al contratista en este caso. Entonces yo me pregunto por qué la tecnología de aplicación variable, o la variable rate, como se llama, ¿por qué no ha logrado un grado de adopción masiva? Si uno va por la ruta, ve que los lotes son heterogéneos y uno piensa, hay que hacer algo con esta variabilidad, es algo evidente. Nos permitiría ser mejores agrónomos si nosotros podemos, digamos, contemplar esto. Sin embargo, eso no es así. El grado de adopción todavía, si bien hay un avance importante, todavía no es algo generalizado como sí es la siembra directa o los transgénicos. ¿Y cuáles son las causas de esto? Bueno, Ricardo hizo una encuesta muy interesante con INTA. ¿Cuáles son las causas? Costos, complejidad, falta de capacitación, incertidumbre sobre su impacto real. Justo me quedó una pirámide ahí que fue medio sin querer, pero me parece que el punto de abajo puede ser uno de los puntos más importantes que explican esto, y eso nos digamos, influye o nos involucra a nosotros los agrónomos, que muchas veces no hemos sido claros para mostrarle a los productores sobre cuáles son los impactos físicos y económicos de adoptar esta tecnología. Y ahí tenemos una oportunidad grande para poder avanzar. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Con todas estas tecnologías nuevas que hoy tenemos disponibles, las tenemos que usar y aprovecharlas para hacer una mejor agronomía, o para integrarlas con la agronomía para poder lograr soluciones concretas. Entonces voy a empezar con un insumo, que es la densidad de maíz, un insumo que desde el punto de vista económico tiene una importancia relativa alta. La bolsa de maíz representa entre un 30 y un 40% del costo de implantación del cultivo, por lo tanto tiene mucha relevancia, mucho impacto manejar esto bien. Les muestro una curva típica del comportamiento del rendimiento de maíz al aumento de la densidad, con un comportamiento cuadrático, es decir, en general el rendimiento del maíz sube a medida que sube la densidad, hasta que se establece un valor en donde el rendimiento se estabiliza. Tuve la mala suerte, la mala idea de ponerlo en amarillo para que no se vea nada, pero esa línea de puntos horizontal, disculpen, vertical, lo que intenta mostrar es la densidad óptima económica, es decir, la densidad que maximiza la rentabilidad maximiza el resultado económico en este caso del uso de la densidad. Pero les puedo mostrar otra segunda curva, en donde se llega a un rendimiento más bajo, 8.000 kilos por hectárea en ese caso, y en donde la densidad óptima también es significativamente más baja. Y les puedo mostrar un tercer caso, en donde el aumento de rendimiento en función de la densidad es casi lineal, llegando a las 11 toneladas por hectárea, en donde la densidad óptima es alrededor de 70.000 plantas por hectárea, y es significativamente más alta que los otros ejemplos que les mostré. Lo curioso, por ahí lo llamativo o lo interesante de este caso es que estas tres curvas de respuesta salen de un mismo lote, y esto es Pampa del Infierno, Chaco. Siempre doy ejemplos de la región pampeana, me gusta salirme un poco y mostrar algo de lo que estamos haciendo en el norte. Existen campos en el norte, en el Chaco sobre todo, que están ocupados por paleocauces, que son cursos de ríos viejos que son más arenosos, asociados a zonas más de menor elevación, como se ve ahí en rojo, es un mapa de elevación. En este caso un mapa de conductividad eléctrica aparente. Esos paleocauces o caños, como le dicen los chaqueños, son más arenosos, por lo tanto tienen menor conductividad eléctrica aparente. Esto es un mapa de conductividad medido con la Rastraveris, y esos son algunos puntitos de muestreos de materia orgánica que hemos hecho. Esas zonas verdes tienen menor capacidad, tienen menor porcentaje de materia orgánica en relación al resto del lote. Entonces esas tres curvas salen de un lote como este. Fíjense, el NDVI del cultivo anterior, como para mostrar cómo esos patrones edáficos también tenían una repercusión en la productividad del cultivo anterior. Con esa información lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a tratar de respetar
estos patrones de productividad que tiene el lote con la densidad. Entonces, bueno, en este ejemplo puntual pusimos 65.000 semillas por hectárea en los mejores ambientes, en las zonas de alta productividad, pusimos 55.000 en las zonas de transición y pusimos 45.000 semillas por hectárea siendo más conservadores en esos paleocauces o caños. Y lo que hicimos también, y esto es una tecnología que estamos adoptando, es establecer un ensayo con esta metodología de tablero de ajedrez, que es una metodología que se desarrolló en Estados Unidos y que hoy forma parte de un proyecto internacional en el que participamos, que en la misma prescripción podemos hacer muchas parcelitas que se cosechan con monitor de rendimiento y nos permiten generar un montón de puntos y un montón de información y alejarnos un poco de las microparcelas que son tan laboriosas y tan costosas para poder generar información local. Con esta información pudimos generar esas 3 curvas que les mostré y poder hacer una especie de simulación o evaluar el impacto económico de la densidad variable en este campo, que en este caso puntual nos dio $59 por hectárea, en función de lo que hubiera sido, o comparándolo con lo que hubiera sido sembrar 55.000 semillas por hectárea como este productor venía sembrando con densidad uniforme. Con este ejemplo les quiero mostrar que siempre que hay algún grado de variabilidad espacial significativo dentro del lote de producción, vale la pena acompañarlo con la densidad de maíz porque el impacto que tiene esto en una especie tan poco plástica como el maíz es muy alto. Les mostré un ejemplo del norte como para salirnos de la región pampeana, pero esto es válido a otras zonas del país. Un segundo ejemplo, nitrógeno en trigo. El nitrógeno en trigo representa entre el 25 y el 35% del costo de implantación. También tiene una importancia relativa muy alta manejar este insumo bien porque el componente dentro del negocio es alto. Les voy a mostrar un ejemplo en Olavarría, provincia de Buenos Aires, un lote caracterizado por variabilidad en la profundidad efectiva del suelo. Las zonas rojas estas son zonas de tosca a 40 centímetros, 50 centímetros, y las zonas verdes son suelos profundos. Esto es un mapa de rendimiento de soja, del cultivo anterior al que sembramos el trigo, donde hicimos la experiencia. Más o menos se ven que los patrones de variabilidad copian la profundidad efectiva del suelo. Y haciendo un ensayo de este tipo, con el tablero de ajedrez, como les mostraba, pudimos generar 2 zonas, separamos 2 zonas bien marcadas, en donde la respuesta a nitrógeno en el cultivo de trigo fue significativamente diferente. Por un lado, las zonas con tosca a menos de 60 centímetros, los suelos someros, donde el agua es la variable principal que le pone un techo al rendimiento y por lo tanto la respuesta a nitrógeno, esta es una curva de respuesta a nitrógeno, es menor y se establece un óptimo económico también significativamente menor. Y por otro lado, el resto del lote con suelos profundos, con la tosca a una profundidad mayor a 60 centímetros, en donde el rendimiento máximo que se alcanza fertilizando con nitrógeno es más alto, alrededor de 5 toneladas, y por lo tanto la dosis óptima económica también es significativamente más alta. Comparando estas 2 situaciones, o sea, comparar el manejo de este lote con nitrógeno uniforme, como hubiera hecho este productor, aplicando 90 kilos de nitrógeno por hectárea en todo el campo, versus haciéndolo con dosis variable, obtuvimos un resultado de $32 por hectárea, lo cual también nos parece algo interesante. Un tercer ejemplo, nitrógeno en maíz. El nitrógeno en maíz representa entre el 20 y el 30% del costo de implantación, nuevamente. Es muy relevante manejar este insumo bien, no solamente desde lo económico, sino también desde lo ambiental. Este es un ejemplo en 9 de julio, provincia de Buenos Aires, un lote de 65 hectáreas caracterizado por bastante diferencia de elevación. Estas zonas verdes representan zonas más elevadas, con textura más gruesa, menor capacidad de almacenaje de agua y también menor influencia de napa, porque sabemos que en los ambientes sin influencia antrópica la profundidad de la napa es una función lineal de la elevación. Entonces, poniendo algunos freatímetros, como están puestos acá, y teniendo el mapa de elevación, podemos hacer una relación entre la elevación y la profundidad de la napa y podemos tener con estas 2 variables un mapa estimado de napa. La napa es una segunda oportunidad que nos da el cultivo para aprovechar el agua y es muy interesante tenerla en cuenta a la hora de manejar los insumos. Esto es un mapa de conductividad eléctrica aparente de este lote. En general las zonas de baja conductividad se asocian con las zonas de mayor elevación. Y lo que hicimos fue, con la misma metodología que les contaba, generar curvas de respuesta por ambiente. Esto fue en la campaña 2018, que fue 2017-2018, que fue bastante seca, o sea que la influencia de la napa fue relativamente más alta que en años más llovedores. Esta fue la curva de respuesta a nitrógeno para el ambiente de elevación intermedia, con una dosis óptima económica de 100 kilos de nitrógeno por hectárea. Esto ocurrió en el bajo, en el ambiente con más influencia de napa, el rendimiento máximo al que se alcanza fue mayor y por lo tanto también la dosis óptima económica en este caso fue mayor. Probablemente estos ambientes también, dependiendo del año, están de alguna manera más afectados por pérdidas de nitrógeno, por lavado y desnitrificación. Esto claramente interacciona con la campaña. Pero la loma arenosa, con menos capacidad de almacenaje de agua, con menos materia orgánica, con menos influencia de napa o directamente sin influencia de napa,
sufre un déficit hídrico, el agua, el déficit hídrico le pone un techo al potencial productivo y por lo tanto la respuesta a nitrógeno es cero o mucho más baja que en los otros ambientes. Comparando o haciendo el mismo ejercicio anterior, qué es lo que hubiera pasado si este productor hubiera fertilizado este lote con dosis uniforme de 100 kilos de nitrógeno por hectárea. Bueno, haciéndolo con dosis variable obtuvimos un beneficio, la verdad que interesante. Al margen de estos ejemplos puntuales, lo que quiero transmitirles es el concepto de que muchas veces cuando la variabilidad lo justifica tiene sentido respetarla con el uso de insumos, con la tecnología de fertilización variable. Les cuento una cosa nueva, algo que estamos medio desarrollando, esto está todavía en proceso de desarrollo, hacer algo en soja, porque siempre tratamos de que sean las gramíneas las que paguen la tecnología. Bueno, soja es el cultivo que más sembramos, entonces tiene sentido por lo menos tratar de hacer algo, y para eso me voy a basar en una breve introducción teórica a esto. Existen variedades que son ofensivas, que se llaman, o que son más cortas, que tienen más alto potencial de rendimiento y que responden más a medida que aumenta la calidad del ambiente. Y también existen otras variedades que se llaman defensivas, que en realidad no aumentan tanto el rendimiento a medida que mejora la calidad del ambiente, pero sí son mejores ante los peores ambientes. Entonces, con este concepto, lo que hicimos fue en un lote en General Viamonte, que estaba bien caracterizado mediante un relevamiento de elevación. Fíjense, estas son zonas verdes asociadas a lomas arenosas, con menos materia orgánica. Lo que hicimos fue hacer algo medio adaptado, agarrar una sembradora que estaba equipada con dos sistemas de dosificación, siembra y fertilización variable, y poner una variedad más corta, más ofensiva en los mejores ambientes, en un cajón, y en el otro cajón poner una variedad más defensiva que pensábamos que iba a tener un mejor comportamiento en los peores ambientes, que en este caso son las lomas arenosas y los bajos afectados por sales. Dejamos algunas parcelitas para poder evaluar el impacto de esto, o para poder evaluarlo, y cosechamos con monitor de rendimiento. Acá les muestro una especie de videíto de cómo es esta adaptación que hicimos. Una variedad estaba puesta acá, otra acá. Cuando el ambiente cambia, para un motor, frena el otro, y se pueden sembrar dos variedades en un mismo lote, en un lote chiquito de 35 hectáreas. La verdad que por ser una experiencia nos salió bastante bien. Así quedó el lote. Esto es una foto aérea de arriba de 500 metros, el lote de 35 hectáreas, sembrado casi quirúrgicamente con dos variedades, se ven bien las dos tonalidades. Y esto lo hicimos durante 3 años y la verdad que los resultados que estamos obteniendo son interesantes. En los ambientes de baja productividad, las variedades más defensivas superan a las variedades más ofensivas sistemáticamente, y en los mejores ambientes, las variedades más cortas, las variedades de elite, de más potencial, superan sistemáticamente a las variedades más largas. Hay algo operativo que es que no puede esto, o sea, las variedades no pueden ser demasiado diferentes, no más de una semana, 10 días, porque si no se complejiza la cosecha, pero haciendo una cosa más o menos razonable en la elección de las variedades, pudimos obtener beneficios o resultados económicos interesantes comparado con sembrar una sola variedad. Bueno, esto hoy con algunas adaptaciones ya se puede hacer y no hace falta una sembradora súper sofisticada. Y por último, el manejo del fósforo. De esto hay mucha más información publicada, ahí tenemos recopilaciones muy interesantes como esta que hizo Adrián Correndo cuando trabajaba en IPNI, con más de 300 ensayos de datos de toda la región pampeana que nos muestran y nos enseñan cómo se interpreta el análisis de suelo, porque el análisis de suelo sin una interpretación es un número que no tiene valor, pero con esta información podemos asociar una respuesta asociada o un rendimiento a cada uno de los valores de análisis de suelo. Yo acá hice algunas cuentitas. Estando en la categoría muy baja, fertilizar el maíz con 20 kilos de fósforo nos da una rentabilidad, nos da un resultado de $161 por hectárea. En soja lo mismo, en la misma categoría muy baja nos da un resultado de más de $80 por hectárea. O sea, no tiene sentido estar acá y no fertilizar, no tiene sentido estar acá y no fertilizar. Esto parece una obviedad, pero hay gente que todavía no lo entiende en campo propio, que está queriendo producir 13, 14 toneladas de maíz con 3, 4 partes por millón de fósforo en el suelo, y es una cosa que hay que seguir haciendo, digamos, insistiendo sobre esto, porque debe haber pocas inversiones tan seguras en campo propio que invertir en fósforo. Y bueno, y tampoco tiene sentido fertilizar estar acá, esto nos pasa menos, pero hay gente que le parece que siempre va a obtener más rendimiento siguiendo fertilizando, sobre todo en los rangos altos y muy altos. Esto por lo menos no tiene una rentabilidad que la vaya a recuperar en el corto plazo, ¿no? Entonces, está claro que hay que usar mejor esta información, no hay que tenerla bien presente, o hay que transmitírsela a los productores para que se aproveche esta información tan valiosa. Lo que por ahí no tenemos tan claro, y en esto hemos trabajado mucho, es cómo varía el fósforo en el suelo. Dentro de un lote de producción, cómo varía la disponibilidad de fósforo. Entonces les voy a mostrar un solo ejemplo de estos muestreos de engrilla que hemos adoptado hace ya bastante tiempo, siguiendo un poco el esquema de los americanos.
Cada uno de esos puntitos representa una muestra de suelo compuesta por 10 submuestras. El numerito es fósforo bray en parte por millón a 20 centímetros. Este es un lote puntual en 25 de mayo, con algunas lomas arenosas, típicos de los lotes de allá. Los colorcitos representan las interpretaciones, muy bajo, bajo, óptimo, alto y muy alto. Este lote puntual tenía 7 partes por millón como promedio, pero fíjense la distribución de frecuencia. Lo típico de los lotes en general, mucha frecuencia de lotes de puntos muy bajos y algunos puntos muy altos que hacen que el promedio ese sea, bueno, ese valor. Entonces a mí me gusta imaginarme cómo sería este lote si lo mostrara una persona con el muestreo tradicional, como en general se muestran los lotes, ¿no? Una muestra, una bolsita por lote. Entonces vamos a suponer que va Jerónimo, que es uno de los mejores muestreadores que tenemos, muestrea en esos circulitos amarillos, pone esas submuestras en una bolsita y la manda al laboratorio y le da 15 partes por millón. La recomendación es óptimo, o la clase de interpretación es óptimo, pulgar para arriba, y la recomendación son 100 kilos de super triple por hectárea. Vamos a suponer que va una segunda persona, Fermín, muestrea en esos otros puntos también con buen criterio de muestreo, la recomendación o el promedio le da 10. La clase de interpretación es bajo, entonces hay que fertilizar con un 50% más de lo que fertilizaba si muestreaba Jerónimo. Y suponga que sé que va mi abuelita, María Esther, muestrea también con buen criterio de muestreo en esos puntos, le da 6, muy bajo, y la recomendación es el doble. Si bien este ejemplo es medio cómico y exagerado, créanme que tenemos más de 200 lotes muestreados con esta metodología, y la verdad que los errores de muestreo, los errores de recomendación por errores de muestreo, por no contemplar la variabilidad o los patrones generales de variabilidad son más altos de lo que se piensa. Y un último caso, la acidez en el suelo, es algo en lo que tengo bastante experiencia. Hemos acidificado los suelos, los estamos acidificando con la agricultura, por la remoción de base con las cosechas o por el uso de fertilizantes amoniacales. Y lo que pasa es que esto no es un problema generalizado hoy, pero va a ser un problema, no sabemos cuánto, los americanos ya lo tienen instalado. Lo que pasa es que la capacidad del suelo de regular los cambios en el pH no es igual, entonces la acidificación no va a ser igual en todos los lotes, no va a ser igual adentro del lote. Hay zonas, por ejemplo, estas lomas arenosas que están acá, de más elevación, en donde el pH es más ácido, que se van a acidificar antes. Entonces, si realmente en el futuro se va a justificar el encalado como una práctica para neutralizar la acidez y resolver este problema, sin duda va a tener que ser con dosis variables porque la sobreaplicación de cal, el overliming, es a veces también más nocivo que la acidificación en sí. Entonces este es un problema para ir abriendo los ojos porque tarde o temprano lo vamos a tener. Como consideraciones finales, yo creo que la agricultura de precisión tiene la potencialidad de ayudarnos a manejar mejor los insumos, pero sin embargo debe ser su integración con la agronomía lo que la convierte en una herramienta de gran valor. Y en ese sentido, la generación de datos intensivos, la investigación en campo de productores, nos presenta una oportunidad muy interesante para poder generar una base de datos que sale del propio campo y que es de utilidad directa para el productor. Espero que les haya gustado y les agradezco la atención.